Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Astrología y Coaching. Yo soy Leandro Liptak y en esta oportunidad quería hablarles al respecto de una temática que surgió en las prácticas del módulo 4, prácticas de consultoría astrológica, justamente en mi carrera de Astrología y Coaching la semana pasada. Hablábamos al respecto de dos tipos de culpa. Una culpa que no nos va a ayudar para nuestro proceso de desarrollo y una culpa que la podemos transformar, ahora vamos a ver cómo, y por ende sí nos va a ayudar en el proceso de crecer, de desarrollarnos. Esto va muy de la mano de qué es lo que sucede en los procesos de coaching, en los procesos terapéuticos, también diría en un sentido amplio. Como decía Perls, el padre de la terapia Gestalt, verdaderamente cualquier proceso terapéutico es un proceso de aprendizaje donde la persona en realidad lo que está haciendo es aprendiendo a desplegar facultades, cualidades, ¿sí?, de sí mismo, que le permite entonces responder de forma distinta al entorno, al medio. Entonces podríamos ver un proceso de coaching también como un proceso en el cual acompañamos a la persona a madurar. Madurar significa hacernos adultos. Como yo siempre digo, es muy común ver gente adulta en edad, pero no es tan común ver gente adulta internamente, ¿sí?, que haya realmente hecho el proceso madurativo. Hay muchos adultos niños, en realidad. Efectivamente, de lo que se trata ser verdaderamente adultos es de ser capaces de rescatar a nuestro niño interior y permitirle, darle voz y voto, pero también rescatar esa otra parte de nosotros que es capaz de lidiar con las exigencias del mundo, llamémosle el adulto. El adulto en realidad es una entidad, vamos a decir, o un estado de conciencia. Me gusta más pensarlo, como lo diría Wilber, un estado de conciencia que es más abarcativo y que incluye al niño, ¿sí? Ahora, si somos adultos a expensas de haber negado a nuestro niño, claramente ese no es un estado más abarcativo de conciencia. Entonces, hacernos verdaderamente adultos, ese es el objetivo de un proceso terapéutico, el objetivo de un proceso de coaching, desplegar nuestros recursos, desplegar nuestras capacidades internas, desplegar nuestro verdadero ser, nuestro sí mismo, nuestro self. Entonces, fíjense una cosa. Tenemos una culpa que yo la llamo la culpa del pasado, o también es la culpa objetiva, vamos a decir. Alguien me hizo algo, algún daño en el pasado, ya sea cuando era niño, puede ser papá, mamá, puede ser un tercero, me agredieron de un modo u otro. Efectivamente, hay alguien que es culpable de eso, ¿sí? En un sentido más directo, más obvio, alguien es agresor en esa circunstancia, alguien tiene la culpa. Pero fíjense que, supongamos que eso sucedió cuando yo tenía 5 años o 7 años. O incluso que haya sucedido hace 6 meses, hace 3 meses. ¿Sí? Que haya un culpable fáctico, real de esa agresión, un causante de esa agresión, eso es una cosa. Ahora, ¿qué hacemos las personas muchas veces? Sobre todo cuando esa agresión, cuando ese daño, ya sea real o ya sea daño percibido por nosotros, porque también está la posibilidad de que el daño no sea tan obvio a nivel objetivo, sino que fue un daño percibido por nosotros cuando éramos niños, por ejemplo. Ahora, si en nuestro proceso de crecimiento y de desarrollo nos encontramos con que ahora tenemos, vamos a decir, por ejemplo, 29 años, ¿sí? Y el discurso de mi yo adulto sigue siendo, no porque la culpa la tuvo tal persona porque me hizo tal cosa cuando tenía 7 años, que eso es muy común, por ejemplo, con papá y con mamá, ¿no? No porque la culpa de papá o mamá. Entonces viene una segunda cuestión que da lugar a la segunda culpa, que es lo siguiente. En algún momento me voy a dar cuenta de que en el presente, en mi presente, yo mismo me vuelvo el culpable o la culpable, ¿sí?, por no estar haciendo nada para cambiar la situación que podríamos pensar que fue originada por un culpable del pasado.
por esa famosa culpa del pasado. Es decir, tarde o temprano, hacernos adultos implica darnos cuenta de que en el presente el culpable, entre comillas, de mi situación siempre soy yo. Si yo miro mi momento presente, el culpable de que mi situación sea de este modo soy yo. Pero como yo suelo decir una frase que hace un tiempo publiqué en Instagram y se volvió bastante popular, la frase decía que la mala noticia es que tú eres el problema, pero la buena noticia es que tú eres la solución. Es eso mismo de lo que estamos hablando. En el momento en el que yo me doy cuenta de que yo soy el, entre comillas, culpable, ¿por qué lo pongo entre comillas? Ahora lo van a ver. Cuando yo me doy cuenta de que en el momento presente yo soy el culpable, porque en el momento presente esa persona que me había agredido en el pasado ya no está. Esa agresión ya pasó. Siempre que esa agresión haya pasado. En el presente, el culpable de mi situación actual soy yo. En el sentido de que yo soy la persona que estoy reuniendo todo lo que me pasó y decidiendo, tomando una decisión de qué hacer de ahí en más. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que yo soy el culpable, vamos a decir la culpa presente, yo soy el culpable de mi presente, en realidad lo que estoy diciendo es que yo tengo la solución de mi presente. Es decir, que esa misma aceptación de culpa es en realidad una aceptación de responsabilidad. Me estoy volviendo responsable por mi presente. Y a partir de ahí, la posibilidad de cambio, la posibilidad de realmente hacer algo para modificar mi situación actual es máxima. Por eso, como muchas veces repito, una máxima para nosotros siempre es tomar responsabilidad pase lo que pase, tomar responsabilidad por todo, tomar una responsabilidad abismal. Esto no lo digo solamente yo, lo dice Tony Robbins en uno de sus libros, lo dice Sadhguru en su libro Ingeniería Interior. No soy el primero que dice que la responsabilidad es la verdadera llave para la libertad, ¿sí? Entonces, estos son dos tipos de culpa. Es muy importante diferenciarlo porque, de nuevo, nos va a dar una idea de las diferencias entre el niño o el ser aniñado y el verdadero adulto. El niño no tiene las herramientas suficientes como para reencuadrar, como para reformular lo que le pasó. Cuando lo han agredido, el dolor es mucho y la conciencia se queda pegada a ese sufrimiento con la idea de que hay alguien externo que me lo causó. Y eso puede estar muy justificado. Pero para el adulto, el juego es otro. El adulto tarde o temprano se da cuenta de que en realidad yo soy lo que hago con lo que me pasó. Hay una frase muy linda de Eduardo Galeano que dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. ¿Qué es eso que somos? Y en gran medida es lo que nos pasó. Son nuestras tendencias, ¿sí? Si creemos en otras vidas podemos decirle karma, pero no hace falta creer en otras vidas. Podemos ver lo que nuestra historia de esta misma vida y obviamente vamos a encontrar un montón de justificaciones para decir, por eso soy de este modo. Ahora, ¿realmente queremos encontrar justificaciones? ¿O lo que queremos en realidad es encontrar la motivación y la inspiración para el cambio? Entonces, de nuevo, para el adulto se le plantean dos caminos. El adulto es aquel que recupera la capacidad de elegir. El adulto es el que hace uso de la facultad de la conciencia. La facultad de la conciencia es básicamente eso, es la capacidad, como dice un curso de milagros, de elegir de nuevo. Cuando yo elijo de nuevo, nace la responsabilidad. Pero cuando yo elijo de nuevo, digo, ok, esto es todo lo que me sucedió, esto es todo lo que me pasó. Estos son los culpables del pasado, pero por más rencor, y muchas veces el rencor es el que nos ata al pasado. La mayoría de las veces el rencor es el que nos ata al pasado. No podemos comprender, no terminamos de comprender por qué las cosas fueron de este modo. Y por ende no lo podemos soltar, no podemos soltar esa interpretación del pasado.
por ende, no queremos seguir adelante. Es como si una parte de nuestra conciencia dijera, hasta que yo no comprenda por qué esto fue de este modo, no voy a seguir adelante. ¿Y de qué forma encuentra nuestra psique para no seguir adelante? Se queda aferrada a los culpables del pasado. No se da cuenta que si yo mirara el momento presente, descubriría que en el presente soy el único responsable. Porque al fin y al cabo, en el presente soy el único responsable de cómo interpreto y cómo uso mi pasado para crear futuro. El niño no sabe eso, el niño no sabe que tiene la capacidad de decidir a partir de ahora cómo crear un futuro distinto. El adulto sí, porque su conciencia ya se ha desarrollado hasta cierto punto. Esto es muy interesante. Y de la mano con este tema de los culpables y de si realmente nos sirve o no nos sirve buscar culpables, porque muchas veces es cierto que asignar culpas objetivamente nos sirve, nos ayuda a entender lo sucedido, pero vamos a ver cómo muchas veces, en una visión más macro y para nuestro desarrollo, no es la opción más adecuada buscar culpables. Esto se ve mucho en la terapia sistémica. Por ejemplo, hace poco leía un libro de Claude Madance, una terapeuta familiar sistémica que me encanta, es una eminencia prácticamente en la terapia familiar sistémica, que de hecho está asociada hace muchos años con Tony Robbins para una formación que dan en la que forman coaches justamente con esa índole, con esa disciplina sistémica. Y ella hablaba del caso, una vez en la que trabajó con una muchacha que era anoréxica, que prácticamente no comía nada. Hace semanas, meses, que apenas tomaba agua y comía, no sé, si comía una hoja de lechuga era demasiado. Y se estaba muriendo. Realmente se estaba muriendo. Los padres fueron a verla a Claude Madance, que era la terapeuta, en busca de ayuda. Los padres estaban separados. Ambos amaban muchísimo a su hija, pero se llevaban muy mal entre ellos, ¿sí? Se llevaban pésimo, se detestaban. Y Claude Madance lo cita al padre en privado, en una consulta, y le dice que ella tiene la respuesta. Ella tiene la clave con la cual el padre iba a poder salvar la vida de su hija. Tenía que hacer solamente una cosa, solo una. El padre le dice, por supuesto, haría lo que sea por mi hija. Claude Madance le dice, lo que tenés que hacer es que la guerra con tu ex mujer, es decir, con la madre de esta chica, la guerra tiene que terminar. Le dice, si realmente querés salvar la vida de tu hija, la guerra con tu ex mujer tiene que terminar. Tenés que ponerle fin. Y lo que tenés que hacer es, varias veces al día, cuando estés con tu hija, recordarle lo mucho que la amás y la querés a su mamá, no de forma romántica, sino por el hecho de ser la madre de tu hija. Cuánto la querés y cuánto la aprecias. ¿Sí? Tenés que recordárselo a tu hija varias veces por día. Dicho y hecho, el hombre parecía un poco incrédulo, ¿no? De que fuera lo único que tenía que hacer para que su hija se empezara a recuperar. Y así fue. La hija empezó a recuperarse, empezó a comer y finalmente se recuperó por completo. Esto nos muestra cómo en la terapia familiar sistémica es muy idónea para mostrar esta cuestión de los culpables, porque como dice Claude Madance, muchas veces quién es el culpable no queda claro. En este caso, la hija, el síntoma que la hija había desarrollado era un chivo expiatorio, porque lo que había una buena intención, que conocemos como ganancia secundaria o intención oculta en psicología práctica, en coaching también, había una intención oculta positiva en la hija. Su inconsciente, lo que estaba intentando hacer,
era reconciliar a los padres. Era tal el dolor por no ver a sus padres unidos, por ver la guerra constante entre ellos, que no quería seguir viva. Esa chica no quería seguir viva. Y había un intento de unirlos a través de su enfermedad. Obviamente Claude Madans, como terapeuta sistémica, se da cuenta de esto y por ende provee una solución explícita que cumple con los mismos objetivos. La solución explícita es que el padre demuestre su afecto hacia la madre de forma abierta y no con intenciones ocultas. Cuando eso empieza a suceder, el síntoma de la hija ya carece de sentido, porque lo que perseguía de forma oculta ese síntoma deja de tener sentido. Y la chica puede empezar a recuperarse. Le vuelve el apetito, le vuelven las ganas de comer, le vuelven las ganas de vivir. Entonces, fíjense cómo claramente necesitamos ampliar la mirada al respecto de nuestras dinámicas para poder comprenderlas mucho mejor. Y al respecto, quiero traer también un ejemplo de este libro que se llama Espíritu y Naturaleza. Para los que están viendo el video lo van a ver, de Gregory Bateson. Es un libro, digamos, Gregory Bateson es el padre de la cibernética. Ha hecho aportes es un antropólogo que ha hecho aportes muy importantes a la teoría de sistemas. Por ende, ha trabajado también en el campo de la psicología, en el campo de lo humano, digamos, y ha aportado mucho, ¿sí?, a la comprensión sistémica de las patologías o de las conductas humanas. Y él propone en este libro, iba a leer un fragmento, pero se los voy a contar, propone que la mayoría, probablemente todos, los rasgos de carácter con los que nosotros contamos. Nosotros podemos decir, por ejemplo, soy egocéntrico, ¿no? Él acá pone el ejemplo del orgullo. Dice, soy orgulloso. Podríamos decir, yo soy orgulloso. Como si fuera un rasgo intrínseco nuestro, como si lo traemos como una cualidad nuestra, cuando en realidad empezamos a observar las dinámicas relacionales, vinculares, y nos damos cuenta de que es muy difícil definir el orgullo si no lo defino como una pauta de interacción con otros. El mismo caso pone para una persona que sea dependiente, por ejemplo. Una persona que, no sé, una hija que es dependiente, que ya es adulta, pero aún sigue siendo muy dependiente de su madre, por ejemplo. O una persona que es dependiente de su pareja. Entonces, fijémonos que el hecho de decir yo soy una persona dependiente o yo soy una persona orgullosa, carece de significado si no definimos ese atributo en términos relacionales. Es decir, si no lo definimos como una pauta, como una dinámica, como un patrón de comportamiento que involucra a una o más personas. Eso es básicamente terapia sistémica, eso es básicamente psicología sistémica, ¿sí? Es darnos cuenta de que probablemente la mayoría, la gran parte, quizás todo, lo que hablamos al respecto de un único ser humano, en realidad tenemos que evaluarlo en términos relacionales. Gregory Bateson dice, por ejemplo, que el orgullo es admiración condicional concedida por un espectador, más la respuesta del actor, más una medida adicional de admiración. Es decir, está poniendo al orgullo en términos de una persona que da admiración, que concede admiración de forma condicional a otra, mientras que el actor, que sería la persona orgullosa, responde entonces de cierto modo, y de ese modo el admirador vuelve a responder con más admiración condicional, valga la redundancia. ¿Podríamos decir que una persona es orgullosa si la persona está aislada? Si no la vemos interactuar con otros. No, nos vamos a dar cuenta a la larga
que para decir que una persona es orgullosa es una dinámica relacional, es una dinámica vincular la que tenemos que ver. Por eso acá nos ayuda muchísimo la astrología. La astrología es un lenguaje que nos enseña esto mismo, nos enseña vínculo, ¿sí? Nos muestra nuestra carta natal como un mapa de relaciones, ¿sí? Entonces ahí es cuando empezamos a entrenar esta mirada vincular, esta mirada sistémica. Nos damos cuenta de que las cualidades que pretendemos desplegar se definen en relación con los demás. Esto es muy útil cuando queremos también apuntar justamente a desarrollar nuevas cualidades. Nuevas cualidades implica que nosotros aprendamos a interactuar con el entorno de un modo nuevo, de un modo distinto, ¿sí? Entonces es muy interesante, les quería dejar esa reflexión para finalizar, cómo es tan crucial que miremos nuestras conductas o nuestros rasgos de carácter de forma más amplia, como a la hora de preguntarnos quién tiene la culpa, miremos las dinámicas que ocurren en un sistema, ¿sí? Y casi siempre desconfiemos de una mera asignación en la cual apuntamos con un dedo a una persona, incluso si somos nosotros mismos, diciendo yo soy el culpable o tal o cual es el culpable. Siempre desconfiemos de eso. Por ejemplo, el caso más típico es el de víctima y victimario. Sí, en términos objetivos muchas veces hay un victimario y hay una víctima, pero también es importante notar que no hay víctima sin victimario, y que no hay victimario sin víctima. Claude Madans lo pone de otro modo, dice, no hay maestro sin sirviente, no hay sirviente sin maestro. Muchas veces parece que no queda claro quién necesita más de quién. El sirviente necesita del maestro porque recibe órdenes de él, porque es el que le paga, el que le da el sustento. Pero muchas veces el maestro depende tanto o ha delegado tantas cosas en su sirviente que termina dependiendo de él, hasta el punto de no saber quién depende de quién. Esto aplica para todo. Puede haber maestro sin alumno, nos vamos a dar cuenta pronto que no. Puede haber alumno sin maestro, nos vamos a dar cuenta pronto que no, porque son dinámicas que forman parte de una misma dialéctica. Son roles que forman parte de un mismo sistema. O también podríamos decir arquetipos que forman parte de un mismo sistema de arquetipos. Roles que forman parte de un mismo sistema arquetípico, que esto es lo que estudiamos en astrología también. Porque al fin y al cabo, para desplegar nuestro yo más genuino, lo que estamos buscando es movernos más allá de todos esos patrones preestablecidos, estereotipados de conducta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces, y esto lo puedo comprobar con mi propia práctica profesional, trabajando con personas en sesiones de coaching y de astrología, muchas veces inconscientemente andamos por ahí buscando un victimario, porque es tan fuerte para nosotros la necesidad de que algo justifique un estado de víctima, que inconscientemente lo buscamos. Obviamente, yo sé que este es un tema polémico. Esto no quita el hecho de que la agresión es real y que en un punto tiene que ser tratado en ese nivel, en el nivel de la agresión real que muchas veces se comete. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de casos extremos. Pero lo podemos ver para salir de lo más polémico, lo podemos ver en las pequeñas cosas. Quizás en una pelea de pareja, ¿no? Donde uno dice, no, vos tuviste la culpa de esto, no, pero vos tuviste la culpa de esto, no, pero si vos cambiaras un poco, no, si vos cambiaras un poco, no, pero si vos cambiaras un poco, va a decir el otro. Y ahí vemos con mayor claridad que parece que estamos buscando un victimario. O dicho de otro modo, quizás saliéndonos de la dialéctica víctima-victimario, estamos buscando un culpable afuera. Tomar responsabilidad por todo es la llave de nuestra libertad, pero también nos da muchísima pereza, diría. Ni siquiera diría miedo, diría que nos da mucha pereza.
nos va a desafiar por todos los ángulos tomar cada vez una responsabilidad mayor, creciente y progresiva. Nos va a desafiar por todos los ángulos. Entonces, el primer paso, sin duda, comienza con dejar de asignar culpables tan estrictos, tan rígidos en nuestro entorno. Espero que esta reflexión les haya servido. Espero que puedan diferenciar en su vida al respecto de los dos tipos de culpa. Por un lado, la culpa del pasado, pero por otro lado, que puedan ver que en el presente ustedes son quienes tienen la capacidad de convertir culpa en responsabilidad. Para cualquier persona lo suficientemente adulta, ya no tiene tanto que ver con lo que hizo papá, con lo que hizo mamá, con lo que hicieron los terceros. A partir de ahora en realidad tiene que ver con lo que yo hago. Y muchas veces eso es lo que es más difícil de asumir para nosotros, pero es la llave de nuestra verdadera libertad y de nuestro verdadero crecimiento. Nos vemos la próxima. Les dejo un beso grande.